¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al curso de Geografía. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema geodinámica. Veamos. Para poder hablar de la geodinámica debemos de entender que la palabra propiamente geodinámica es una palabra compuesta. Esta palabra básicamente se compone de dos términos: geo, que significa tierra, y dinámica, que significa movimiento. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de geodinámica, pues etimológicamente significa el movimiento de la Tierra. Claro está que para poder entender un poco más acerca de la geodinámica, debemos de entender que los movimientos o dinámicas, pues se producen en espacios tanto, digamos, externos como internos, ¿no? Es por ese motivo que vamos a encontrar nosotros dos tipos de geodinámica. Una geodinámica interna que se caracteriza básicamente porque es un conjunto de movimientos que se producen bajo la superficie terrestre. Estos movimientos no se logran ver o identificar con facilidad, porque como lo acabo de mencionar, pues ellos están o ocurren bajo la superficie y para el hombre pues es difícil poder observarlos. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es identificar los efectos de estos movimientos, ¿no? Por ejemplo, las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas ocurren bajo la superficie, pero las ondas sísmicas propiamente, si bien es cierto, nosotros no las vamos a poder observar, pero sí podemos percibir o podemos identificar los efectos que éstas puedan generar. Para poder hablar de la geodinámica, tenemos que dividirla en dos grupos. Tenemos que dividir la geodinámica en geodinámica interna, que refiere pues al conjunto de movimientos que ocurren bajo la superficie terrestre, y también la geodinámica externa, que significará el conjunto de movimientos que ocurren sobre la superficie terrestre. Veamos un poquito acerca de la definición. Geodinámica interna se define como el conjunto de fuerzas que actúan bajo la superficie terrestre. Estas fuerzas son lentas y se agrupan en tres tipos. El primer tipo de fuerzas se llamará diastrofismo, el siguiente tipo de fuerzas se llamará vulcanismo y el tercer tipo de fuerza se llamará sismo. Pues eso es muy importante de mencionar, de indicar o de establecer, porque hoy vamos a trabajar justamente estos tres tipos de fuerzas. La, en este caso, la geodinámica interna, que está compuesta por diastrofismo, vulcanismo y sismo, pues hoy explicaremos cada una de ellas. ¿Qué caracteriza a la geodinámica interna? Este conjunto de fuerzas o dinámicas que existen se llaman también fuerzas endógenas. ¿Por qué endógenas? Porque obviamente ocurren bajo la superficie, ¿no? Endo significa debajo o significa interno. Entonces, endógenas, genes significa origen, viene de génesis. Por lo tanto, cuando hablamos de endógenas, estaremos hablando de fuerzas que ocurren bajo la superficie. También se les puede llamar fuerzas geológicas. Y estas fuerzas geológicas se van a caracterizar porque obviamente van a estar bajo la superficie terrestre. En lo que respecta, por ejemplo, a su desplazamiento, estas fuerzas son lentas, son poco perceptibles. No las podemos identificar rápidamente. Por ejemplo, nosotros podemos ver el viento, cómo es que se desplaza y lo que puede provocar. El viento puede provocar olas, por ejemplo, si estamos en el mar. El viento puede generar desplazamiento de tierra, por ejemplo, como lo podemos identificar rápidamente. Puede desplazar las nubes, pero las fuerzas de las que nos estamos refiriendo en este momento no pueden ser identificadas con facilidad. Estas fuerzas van en contra de la gravedad porque estas buscan salir del centro de la Tierra, mientras que las fuerzas externas, que vamos a hablar de ellas en el siguiente capítulo, mejor dicho, en la siguiente parte del video, pues estas fuerzas sí se caracterizan porque pueden ser identificables y van a favor de la gravedad. En lo que respecta, por ejemplo, a su función, ¿para qué sirve la geodinámica interna? ¿O para qué sirven estas fuerzas llamada diastrofismo, llamada vulcanismo, llamada sismo? Bueno, la utilidad de estas fuerzas es básicamente la utilidad que está relacionada con la formación de relieve. La geodinámica interna forma relieve. Vamos con el primer tipo de fuerzas dentro de la geodinámica interna. Tenemos nosotros al diastrofismo. ¿Qué entendemos nosotros por diastrofismo? El diastrofismo es el conjunto de movimientos que tiene lugar bajo la corteza terrestre y pueden ser verticales u horizontales. Entonces, los movimientos
denominados diastrofismo, pues son un conjunto de movimientos verticales y horizontales, es decir, van de norte a sur o de este a oeste, es decir, de norte a sur o de derecha a izquierda. Ahora, estos movimientos obviamente van a permitir que las placas tectónicas tengan dinámica, ¿no? Porque la corteza, obviamente terrestre, que en este caso forma parte de la geósfera, está compuesta por placas tectónicas. Entonces, las placas tectónicas, gracias a estos movimientos, van a desplazarse de arriba a abajo o de derecha a izquierda. Muy bien, para hablar un poquito de diastrofismo, tenemos que entender que las fuerzas verticales van a tener un nombre y las horizontales también. Las fuerzas horizontales se van a llamar o van a formar parte de un proceso llamado la orogénesis, mientras que las fuerzas verticales formarán parte de un proceso llamado epirogénesis. Veamos. Es importante mencionar la imagen sobre las placas tectónicas porque allí podemos identificar nosotros un poco más acerca de cómo es que se dinamiza la Tierra y los movimientos que en ella existen, ¿no? Es decir, qué tipo de fuerzas suelen existir y en dónde se manifiestan. Van a haber países probablemente que no conozcan o no sepan, por ejemplo, qué es un sismo, ¿no? Es como el caso peruano, que nosotros no sabemos qué es un huracán, no sabemos qué es un tornado, porque obviamente son fenómenos que no ocurren en nuestro país, mientras que hay países, por ejemplo, donde no existen los sismos o no existen las erupciones volcánicas. El diastrofismo, orogénesis. ¿Qué significa la orogénesis? Orogénesis es una palabra compuesta, viene del término oro o de la raíz oro, que significa montaña, y del término génesis, que significa formación u origen. Entonces, orogénesis viene a ser aquel conjunto de fuerzas que van a permitir la formación de la montaña, ¿no? ¿Qué podemos decir de la orogénesis? Es el proceso de formación de la superficie terrestre originado por un desplazamiento horizontal, ¿no? Acuérdate, orogénesis horizontal, ¿no? Para que podamos entenderlo un poco más, orogénesis horizontal, ¿bien? Ahora, el desplazamiento lo originan las corrientes convectivas. Viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Es decir, los continentes se mueven. La pregunta es ¿por qué se mueven? Obviamente, si se mueven es porque existe una fuerza que vaya a generar justamente este movimiento. Entonces, esa fuerza que genera el movimiento no viene de la propia corteza, viene de la capa que está más abajo de la corteza, que se llama el manto. Ahora, en lo que respecta, por ejemplo, al manto, debemos de señalar que dentro de él existe un sector llamado manto superior, que se le conoce como la astenosfera. Y en esta astenosfera es donde ocurre un tipo de corrientes que se llaman las corrientes convectivas. Estas corrientes convectivas son las que van a provocar el movimiento de las placas tectónicas. Existen dos tipos de procesos orogénicos. Tenemos la orogénesis simétrica y la orogénesis asimétrica. La orogénesis simétrica se caracteriza porque va a darse cuando dos placas tectónicas que soportan a los mismos espacios van a chocar, ¿no? Es decir, dos placas tectónicas que ambas están soportando, por ejemplo, a la atmósfera, pues ellas van a impactar y producto de ese impacto es que se va a producir una liberación de energía. Pero cuando nosotros estamos frente a un hecho de o orogénesis asimétrica, cuando chocan dos placas, pero una de ellas soporta a la atmósfera y la otra va a soportar a la hidrosfera y también a la atmósfera. Allí obviamente va a denominarse orogénesis asimétrica. ¿Por qué? Porque el tipo de fuerza que necesita y el tipo de movimiento que existe en una placa que soporta al océano es distinto al de una placa en la cual solo existe pues la presencia de la atmósfera. Entonces, por ese motivo es que no es simétrico. Cuando hablamos del desplazamiento horizontal de las placas tectónicas, pues podemos decir con mucha seguridad que este desplazamiento horizontal se puede producir bajo dos circunstancias esencialmente. Podemos tener nosotros la siguiente circunstancia, que este proceso de desplazamiento de placas o este proceso de impacto de placas se ha llevado a cabo en placas que tienen, digamos, mayor flexibilidad. Cuando dos placas tectónicas chocan y estas son flexibles,
Entonces, obviamente, al momento de chocar, pues estas placas, debido al tipo de roca que poseen, que son rocas flexibles, estas placas van a arrugarse. Y a ese proceso de arrugamiento se le conoce como plegamiento. ¿Sí? ¿Qué es el plegamiento? Entonces se define como el proceso de arrugamiento de las placas tectónicas producto del impacto horizontal. En lo que respecta al proceso de arrugamiento, ya lo acabamos de decir, cuando una roca se arruga, cuando es lo suficientemente flexible, o si quieres llamarlo débil, como para permitir que la fuerza del impacto genere esta deformación. Allí nosotros pues, en la imagen, por ejemplo, podemos observar en la imagen de la derecha, en la imagen de la izquierda, primero un dibujo que representa el proceso que estoy mencionando. Cuando dos placas tectónicas chocan, pues obviamente va a producirse un arrugamiento en ellas. Y cuando dos objetos se arrugan, obviamente van a haber partes del objeto que se elevan y otras partes del objeto que se hunden. Pues cada una de esas partes tiene un nombre. Por ejemplo, la parte que se eleva de un plegamiento se llama anticlinal, mientras que la parte que se cae, o en todo caso que se profundiza o que se hunde, se llama sinclinal. Entonces, en la imagen de la izquierda estamos nosotros observando con mucha claridad que se puede ver las partes altas con el nombre anticlinal y la parte baja con el nombre sinclinal. Bueno, eso es lo que podemos ver en la imagen, pero una fotografía de un espacio real como el de la derecha, nos muestra claramente que las flechas rojas señalan las partes más altas, es decir, el anticlinal, mientras que las flechas amarillas señalan las partes más bajas, que serán los sinclinales. Entonces, allí es donde podemos ver ya en la práctica, en la realidad, cómo es que se manifiesta la llamada orogénesis. ¿Qué es la orogénesis? Es un proceso de movimiento horizontal de placas. Y dentro de la orogénesis existen dos tipos de procesos. Tenemos en primer lugar los plegamientos, que son deformaciones de la roca, es decir, dos placas tectónicas chocan, pero como la roca que las compone es muy flexible o débil, pues esta roca se va a arrugar. Y cuando la roca se arruga, va a haber dos partes bien diferenciadas, una parte elevada llamada anticlinal y una parte baja llamada sinclinal. Allí podemos ver una imagen o dos imágenes en todo caso de cómo es que se ha producido este proceso de arrugamiento, ¿no? Ahí ustedes pueden ver cómo claramente las capas de colores pues van a tener estas deformaciones. Allí se puede ver claramente cómo es que se produce esta deformación. Pero chicos, sabemos nosotros que no todas las rocas son capaces de flexibilizarse o son débiles, sino que hay rocas muy resistentes. Y cuando las rocas que componen a una placa tectónica son muy resistentes, entonces la roca no se va a arrugar. La roca se va a, en este caso, fracturar por la presión que existe sobre ella. Por lo tanto, estaremos ante un proceso llamado el proceso de fallamiento. ¿Qué es el fallamiento? Se define como el proceso de fractura, corte o división de las placas tectónicas, producto de la presión horizontal. Ocurre lo mismo, horizontalmente existe una fuerza, pero la roca que va a recibir esa fuerza ya no es tan débil, entonces ofrece más resistencia. Como las placas tectónicas son mucho más fuertes que una roca, pues inevitablemente la roca va a tener que ceder, pero la roca no se va a arrugar, sino que se va a fracturar. Y en ese proceso de fractura, pues también vamos a distinguir dos espacios, un espacio elevado y un espacio, digamos, más eh, hundido, ¿no? Entonces, tenemos nosotros aquí que la parte más alta de una falla se llama Horst y la parte más baja se llama Graben. En lo que respecta, por ejemplo, al fallamiento, ya hemos dicho nosotros que se produce cuando las placas tectónicas están compuestas por rocas que tienen una mayor resistencia. ¿Ok? Muy bien. Veamos. Aquí podemos ver imágenes de un fallamiento. Quizás no se puedan identificar, pero podemos ver ahora sí cómo es que se ve un corte, ¿no? Como si se hubiese dividido la roca.
En la otra imagen también se ven las líneas blancas arriba, pero la línea blanca como que se entrecorta, se divide. Y debajo la línea negra y debajo una línea de un color un poco más crema. Ahí podemos ver nosotros claramente lo que serían las fallas, ¿no? Fallamiento. Ya hemos hablado de todo lo que significa la orogénesis. Orogénesis es un proceso de desplazamiento horizontal de la corteza. Pero habíamos dicho que la orogénesis forma parte del diastrofismo y el diastrofismo son movimientos horizontales y verticales. Entonces, como ya hemos hablado de los movimientos horizontales, ahora nos toca hablar de los movimientos verticales. Y los movimientos verticales van a definirse como la epirogénesis. ¿Qué es la epirogénesis? Es el proceso de formación de la superficie terrestre originado por el desplazamiento vertical de las placas tectónicas, elevación o hundimiento. El desplazamiento lo originan las corrientes convectivas que existen en el manto en este caso, de lo que se denominaría el manto inferior, o mejor superior, o astenosfera. Podemos ver en la imagen, por ejemplo, que la acumulación de hielo sobre un espacio continental generará una mayor presión de la corteza, por lo tanto la corteza se va a hundir. Pero si ese hielo, producto de los cambios de temperatura, pues desaparece, o sea, se descongela, pues la corteza que antes tenía un peso mayor, ahora va a tener un peso menor, por lo tanto va a desplazarse hacia arriba. Entonces, esa es la dinámica del desplazamiento vertical. Cuando hay mucho peso, la corteza se hunde. Cuando hay poco peso, la corteza se eleva. Epiro significa continente, génesis significa formación u origen. Por lo tanto, epirogénesis significa origen del continente. Vamos ahora con la segunda fuerza, que se denomina el vulcanismo. ¿Qué entendemos nosotros por vulcanismo? Bueno, el vulcanismo es un proceso por el cual las rocas ígneas se desplazan en el interior de la corteza terrestre o son transportadas hacia el exterior. Dato muy importante. ¿Qué ocurre o qué sucede durante el vulcanismo? Durante el vulcanismo, pues a través de los volcanes, la energía interna de la Tierra se va transmitiendo o se va desplazando. Y a través de un volcán se puede expulsar materia sólida, líquida o gaseosa. Es muy importante de mencionar. Existen dos tipos de vulcanismo. Un primer tipo de vulcanismo llamado el vulcanismo interno. Este vulcanismo interno se caracteriza porque él va a resaltar básicamente por aspectos como son, por ejemplo, que la dinámica de la propia superficie o de la dinámica de la propia corteza, pues va a ser mucho más, digamos, limitada porque no se va a ver manifestada, o sea, no va a salir a la superficie terrestre. Y es aquí donde el magma se va a ir concentrando bajo la superficie terrestre y obviamente se va a enfriar y va a formar relieves. Pero en líneas generales el magma no va a salir a la superficie terrestre. Entonces aquí lo que ocurre, lo que va a pasar en todo caso es que se van a formar relieves. Tenemos por ejemplo el dique, que es una acumulación de roca de manera vertical, alargada. Tenemos después el sill, que es lo mismo que el dique, pero en lugar de ser vertical, alargada, es de tipo horizontal, ¿no? O sea, es un tipo de formación más echada en todo caso. Batolito, que es un tipo de roca de las más profundas que se forman bajo un volcán. Tenemos el lacolito, que tiene una forma de roca o una forma de caparazón, ¿no? En el centro abultado. Es como si fuera un gorro, por ejemplo, ¿no? En el centro es sumamente abultado, pero abultado hacia arriba. Mientras que el facolito es muy similar al lacolito, solo que está, por ejemplo, en sentido contrario, ¿no? Es decir, está al, al espacio, digamos, al revés. En lugar de tener el abultamiento hacia arriba, lo tiene hacia abajo. Muy bien. En lo que respecta, por ejemplo, al vulcanismo extrusivo, podemos decir que el vulcanismo extrusivo se caracteriza porque aquí vamos a ya observar una dinámica mucho mayor de los volcanes. O sea, sí vamos a poder evidenciar la emisión de materia y esa materia pues obviamente va a poder ser identificada. Allí, por ejemplo, a través de los cráteres, de las solfataras o de las fumarolas, pues los volcanes van a emitir sus componentes
desde la parte interna. Asimismo, también existirán los geysers, que van a ser espacios donde se expulsa agua a alta temperatura y a gran presión. También otra forma de identificar el vulcanismo extrusivo es a través de lo que se denominaría, por ejemplo, las aguas termales, ¿no? Ya que las aguas termales son aguas que, digamos, por su cercanía con rocas volcánicas, estas aguas van a tener, por ejemplo, una característica muy particular en cuanto a su temperatura y van a ser aprovechadas para prácticas turísticas, por ejemplo. Finalmente, tenemos lo que significa el sismo, ¿no? El sismo se entiende o se puede definir, por ejemplo, como el desplazamiento inmediato, rápido y violento de la corteza. Y el sismo, ¿por qué se produce? Se produce obviamente por el choque de placas tectónicas. Esa es la característica y la, digamos, la causal más recurrente. Ojo, no será la única causal, es decir, un sismo no solo puede ser provocado por el choque de placas tectónicas. Sí es importante que aclaremos que cerca al 94% de los sismos en el mundo se originan por choque de placas, pero existe también otro porcentaje de movimientos sísmicos que no se originan por ello, ¿no? Veamos esta imagen donde, bueno, el perrito sale de manera pues rápida, mucho antes de que ocurra cualquier cosa y después los miembros de este espacio o los que habitan en este lugar salen, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, seguramente alguno de ustedes habrá escuchado sobre la capacidad que tienen los animales para poder percibir ondas de sonido, pues mucho más bajas de lo que puede el oído humano identificar. Entonces, este tipo de, digamos, ondas van a caracterizarse justamente porque pueden ser percibidas por especies animales, entre ellas los perritos. Ahora, obviamente un movimiento sísmico no va a tener los mismos efectos en todos los lugares donde ocurra, porque existen factores que pueden influir. Obviamente, por ejemplo, ¿no? Si ocurre un sismo en un lugar donde el tipo de construcción es una construcción muy precaria, es decir, son materiales utilizados para la construcción muy débiles, pues es entendible que esa casa o esa vivienda o ese espacio va a tener mayor facilidad para poder ceder ante el movimiento desplegado. Pero si estamos nosotros frente a un lugar o frente a un tipo de espacio donde las construcciones tienen una mayor resistencia o existen más criterios técnicos, por ejemplo, para que pueda de alguna forma resistir este tipo de fuerzas, entonces obviamente que el efecto va a ser distinto. Bien, ¿cuáles son las partes de un sismo? Las partes de un sismo, las partes más importantes de un sismo, será, por ejemplo, el hipocentro. ¿Qué es el hipocentro? El hipocentro se define como el punto interno de choque de placas. Este punto interno de choque de placas se caracteriza porque va a estar, por ejemplo, digamos, va a ser, en todo caso, el espacio de mayor impacto o de mayor fuerza de percibida o percepción que se puede, digamos, identificar, ¿no? Entonces, el hipocentro es el espacio interno donde las placas tectónicas chocan. ¿Qué es el epicentro? El epicentro es el lugar más cercano al hipocentro y es el lugar donde las ondas sísmicas que se formaron en el hipocentro, pues se van a manifestar, ¿no? Entonces, cuando se produce un movimiento, digamos, de placas tectónicas y hay un choque, ese lugar primero donde chocan las placas se llama hipocentro. Y desde ese hipocentro se van a formar ondas sísmicas. Esas ondas sísmicas van a llegar a un espacio en particular. ¿Cómo se llama ese espacio? Se llama el epicentro. Ese es el espacio en la zona continental o en todo caso en la superficie continental. Las ondas sísmicas pueden dividirse en dos tipos. Tenemos en primer lugar las ondas primarias y las ondas secundarias. A las ondas primarias se les llamará ondas P y se caracterizan porque son las más rápidas y tienen un desplazamiento tipo acordeón. ¿Qué significa tipo acordeón? Que estas ondas van a estirarse y luego van a recogerse. En todo caso van a recuperar su tamaño. Pero este tipo de ondas tiene esa característica. Se estira y después se recoge. Es como si fuese un acordeón, ¿no?
Primero se estira y después se recoge. En lo que respecta, por ejemplo, a las ondas S, estas ondas se caracterizan porque ya no irán de forma tan recta o, digamos, de manera lineal, sino que estas ondas van a ir a manera de olas. Identificamos las olas como de mar, ya de esa misma forma se desplazan las ondas S. Existen básicamente, chicos, dos escalas para poder medir los movimientos sísmicos. Tenemos en primer lugar la llamada escala de Richter, que fue creada por el geólogo estadounidense Charles Francis Richter, que es la que mide la magnitud. ¿Qué es la magnitud de un sismo? Es la energía liberada. ¿Y cuándo se aplica esta escala? Esta escala se aplica durante el sismo. Esta escala puede ir desde 0 hasta 10 niveles, ¿no? O 10 grados. Pero también tenemos la escala de Mercalli. La escala de Mercalli es una escala para medir la intensidad del sismo. ¿Y qué es la intensidad? La intensidad son los efectos ocasionados. Y cuando hablamos de efectos ocasionados, hablamos de todo lo que generó el movimiento sísmico. Por lo tanto, esta escala no se aplica durante el sismo, sino que se aplica después de ocurrido el movimiento sísmico. Entonces, esta escala, a diferencia de la escala de Richter, tiene una cantidad de niveles de 12 niveles, mientras que la escala de Richter tiene solo 10 niveles. Otra diferencia es que la escala de Richter se mide durante el movimiento sísmico, es decir, en el momento exacto donde se está liberando la energía, mientras que la escala de Mercalli se mide una vez que ya pasó todo el fenómeno para poder saber cuáles son los efectos que ha podido generar este desastre natural sobre las zonas poblacionales. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a llegar, chicos, con la primera parte y luego continuaremos con la siguiente parte de geodinámica externa. Gracias.